Buen día, profesor. Continuando con las actividades de esta semana, mi grupo y yo presentaremos el segundo avance de nuestro proyecto final. Ahora presentaré las especificaciones del caso de uso de cada uno de los casos de uso. Esta inicialización, crear ficha técnica, consultar ficha médica, actualizar ficha médica, generar informe médico y gestionar seguimiento médico. En el caso del primero, su postcondición es el usuario inició sesión en el sistema, el flujo básico es el usuario ingresa su nombre, el sistema verifica la existencia del usuario y también de la contraseña, el sistema muestra un mensaje confirmando el inicio de sesión, el sistema restringe al usuario la interfaz principal con los permisos de opciones correspondientes, el flujo alternativo es el usuario inexistente y contraseña incorrecta. Para ficha médica tenemos precondición, también el usuario inicio de sesión, postcondición se crea una ficha nueva, flujo, el usuario selecciona la opción de crear una ficha, el sistema muestra un formulario de ingreso de datos, el usuario ingresa los datos correspondientes y el sistema vuelve a mostrar un mensaje de confirmación. La consulta de ficha médica, la postcondición sería, se muestra la información detallada y se establecen 5 flujos básicos. En el caso de la postcondición para actualizar ficha médica, se han actualizado los datos y el flujo básico también son 5 puntos. Luego tenemos el informe médico, la postcondición, se ha generado un informe médico a partir de la ficha médica y tenemos 4 puntos de flujo básico. Y por último, la gestión del seguimiento médico, tenemos como postcondición se ha registrado un seguimiento médico relacionado con la ficha médica y el flujo básico son 4 puntos también. Ahora doy paso a mi compañero para que explique lo que es el análisis del sistema. Continuando con la exposición, fase de elaboración, casos de uso, son 6. Casos de negocios, registrar los datos personales y médicos del paciente, luego sería ingresar los datos de consulta, registrar los datos virtuales del paciente, realizar un análisis de los datos integrados y determinar si el paciente requiere seguimiento, generar alertas y recomendaciones para el seguimiento, permitir el acceso a la ficha médica por parte de los profesionales de salud. Y objetivos de negocio son 3, que sería reducir tiempo de atención a los pacientes, implementar un sistema de fichas médicas automatizado, diseñar una base de datos para el registro de pacientes y fichas médicas. Acá ahora el diagrama general de casos de negocio. En primero, registra un paciente, el cual permite reducir el tiempo de atención al paciente, el cual también hace una gestión de pacientes y el seguimiento. Luego, el administrador pues registra pacientes y seguimientos y también hace actualizaciones y reportes de datos, el cual implementa un sistema de fichas médicas automatizado y también diseña una base de datos para el registro de pacientes y fichas médicas. Trabajo de negocio, pues usuario, o sea, afiliados y el sistema. Ahora pasamos a análisis de sistema, paquete de análisis. Sería el paquete modelo, el paquete de vista, paquete controlador y entidad. Luego pasamos a clase de entidad, que sería pues conceptos clave como atributos en fichas médicas virtuales. Luego a realizaciones de caso de uso, las acciones específicas y lógicas en interacciones. Luego el diagrama de comunicación, que representa interacción entre actores. Y pues luego pasamos al diagrama de secuencia, que sería muestra pasos y lógica en interacciones. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el modelo conceptual o diagrama de clase, en la cual hemos identificado al usuario, los seguimientos, el paciente y las citas. Cada uno tiene un identificador principal y los datos que estamos recolectando dentro de cada uno de ellos. A continuación vamos a explicar un poco más a detalle en la parte del modelo lógico. El modelo lógico para el sistema de fichas médicas virtuales en la Universidad Tecnológica de Perú consta de las siguientes entidades. El paciente, que tendrá un ID de paciente para poder hacer un identificador único de cada paciente. El nombre, que es correspondiente al nombre, la edad, corresponde a la edad del paciente, el sexo, igual la afiliación al seguro estudiantil, nos va a indicar si el paciente que está siendo atendido tiene seguro o no. La sede va a ser a la sede que pertenece dentro de la universidad. La carrera, pues la carrera del paciente, al igual que su código, su DNI y un registro de las alergias para saber si algún medicamento le puede caer mal. En la parte de la ficha médica también contamos con un identificador único y un identificador del paciente que nos va a indicar a qué ficha pertenece este paciente. También tenemos los datos de la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, la oxigenación del nivel de sangre, el peso, la talla y también un historial médico que nos va a almacenar los datos del paciente o también va a traernos los datos anteriores del paciente. Tenemos lo que sería el medio, la consulta médica, que también va a tener un ID único, que va a ser su identificador, y esto va a estar relacionado por el ID del paciente y por el ID de la ficha. También vamos a tener la parte del diagnóstico, donde va a ser registrado el diagnóstico que le haga el enfermero, y la parte del tratamiento, al igual que las notas y las observaciones que se van a llenar posteriormente al diagnóstico que le haga este mismo. Y en los datos del seguimiento vamos a tener un ID de seguimiento, que va a ser el identificador, y va a estar relacionado por el ID del paciente para saber a qué paciente le corresponde este seguimiento. Y un campo más para las notas y observaciones que se vayan a registrar después de lo que sería el seguimiento. En las relaciones tenemos que la entidad del paciente está relacionada con la entidad de la ficha médica mediante una relación de 1 a 1. Eso significa que cada paciente tiene una única ficha médica asociada a él. La entidad del paciente está relacionada con la entidad de la consulta médica mediante una relación de 1 a muchos, es decir, un paciente puede tener múltiples citas médicas registradas. La entidad del paciente está relacionada con la entidad de seguimiento mediante una relación de 1 a muchos, es decir, un paciente puede tener múltiples seguimientos registrados. La entidad de la ficha médica está relacionada con la consulta médica mediante una relación de 1 a 1, es decir, cada ficha está asociada solo a una consulta. Y en la consulta médica también tenemos que estar relacionado a la entidad de seguimiento mediante una relación de 1 a muchos, es decir, una consulta médica puede tener múltiples seguimientos, ¿no? Este es el modelo lógico que nos describe los atributos y las relaciones que forman parte del sistema de fichas virtuales de la Universidad Tecnológica del Perú. Continuando con la exposición, en la parte de modelo físico, tenemos el diagrama de base de datos que contiene 4 tablas: user, cita, paciente y seguimientos. En la tabla user tenemos como clave primaria el user ID como INDE11 y los demás atributos que vemos aquí. En
la tabla cita tenemos como clave primaria la ID cita como ID 11, como clave foránea la ID paciente como ID 11 y los demás atributos que vemos aquí. En la tabla paciente tenemos como clave primaria la ID paciente como ID 11 y los demás atributos. En la tabla seguimiento tenemos como clave primaria seguimiento ID como ID 11, como clave foránea la ID cita como ID 11 y como clave foránea también el ID paciente como ID 11 y los demás atributos. Pasando a la tarjeta CRC de cada clase, tenemos para la clase paciente, en la parte de responsabilidades, tenemos registrar datos personales del paciente como su nombre, edad, sexo, afiliación al seguro estudiantil, sede, carrera, código, DNI y alergia, programas de consultas médicas para el paciente, proporcionar información sobre el estado de salud actual del paciente. En la parte de colaboraciones tenemos con la ficha médica, la consulta médica y con salud. En la clase cita, en las responsabilidades, tenemos registrar y mantener los datos vitales del paciente como la frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, etc. Almacenar y gestionar el historial médico del paciente, incluyendo diagnósticos, tratamientos previos y notas relevantes. En las colaboraciones tenemos con paciente y con consulta médica. En la clase de seguimiento tenemos responsabilidades de programar y gestionar las llamadas o citas de seguimiento para el paciente, también registrar notas y observaciones sobre el progreso del paciente durante el seguimiento. En colaboraciones tenemos con paciente, que es la entidad que requiere seguimiento para monitorear su progreso. En la clase user tenemos en la parte de responsabilidades registrar y mantener los datos vitales del paciente y también almacenar y gestionar el historial médico del paciente. En la parte de colaboraciones tenemos con paciente y con consulta médica. Con paciente proporciona los datos personales y es la entidad principal a la que se le asocia la ficha médica y con consulta médica se registra la información relevante de la consulta médica en la ficha médica.